Hola, hola chicos del sexto año básico, espero que se encuentren súper bien. Aquí les habla la profesora Carolina Rojas para una nueva clase. Bien, en la clase anterior habíamos hablado sobre los elementos de la narración, ¿cierto? Y la focalización del narrador. Quise hacer un resumen sobre los tipos de narradores, considerando que tal vez no lo tengan en el cuaderno o hayan quedado con alguna duda, ¿ya? Aparte, este es un tema, no es tan complejo, pero sí es necesario saber que para poder identificar los tipos de narradores, primero tenemos que tener absoluto conocimiento. Lo demás requiere de práctica para poder identificarlos dentro de cada texto. Primero tenemos que saber que dentro de toda obra literaria, ¿cierto? Que este es un medio a través del cual van a comunicar ideas, valores, sentimientos, creencias de una época determinada, va a ocurrir que el autor de esta obra va a utilizar una forma artística para expresar su modo de ver la vida, ¿cierto? Va a mostrar una actitud frente ante el mundo y su manera de pensar. Su creación literaria va a estar influida por cómo él va a ver la realidad, cómo le toca vivir. ¿Qué va a pasar para esto entonces? Para poder dar su visión del mundo, él va a escoger a un narrador, ¿cierto? Este narrador va a ser el representante de este autor, va a ser la persona a la cual le va a afectar directamente todo lo que esté narrando, ¿cierto? Que va a participar de uno u otro modo en la historia, ya sea como testigo o como participante activo, protagonista, ¿ya? Por eso es que hoy día vamos a recordar cuáles son los tipos de narradores, qué incidencia tienen dentro de la historia y cuál es el propósito principal que estos tienen. Para comenzar, vamos a ver el objetivo de nuestra clase, que es identificar tipos de narradores en distintos textos, en diferentes textos, ¿cierto? Antes de comenzar a pasar de lleno a la materia, entonces vamos a ver el siguiente video. La narración. Hola niños y niñas, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, profe Álvaro. Estamos bien disfrutando de nuestro descanso. Eso está muy bien, no hay nada como un merecido descanso después de una buena clase. Sí, profesor, eso es correcto. Aunque estábamos hablando sobre un tema que vimos en clase, que se llama la narración, pero queremos aprender más sobre el tema. Es verdad lo que dice Beto. Nos gustaría aprender más, y cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Muy bien chicos, ¿qué les parece si me siento con ustedes y les comparto un cuento? Así aprenderemos sobre la narración. Sí, gracias, profe. Este es el cuento de la tortuga que quería volar. Había una vez en un bosque lejano una tortuga que su sueño era volar. Un día, la tortuga quería aprender a volar y primero lo intentaría con un cañón. Se metió dentro de este y salió volando. Se puso muy contenta, pero al cabo de 3 segundos volvió a caer muy fuerte sobre la tierra. Luego intentó subir a un árbol, pero no pudo hacerlo. La tortuga estaba enojada y a la vez se puso muy triste y se internó nuevamente en el bosque con lágrimas en los ojos. Al ver esta escena, la lechuza la miró y le dijo: «Tú no eres un animal hecho para volar. Debes dejar esa idea». «¿Pero por qué no puedo tener el sueño de volar?», contestó la tortuga. «Porque tú no tienes alas», contestó la lechuza. La tortuga seguía muy triste y caminaba sola por el bosque, cuando se encontró con un águila, que era su amiga. «Hola, amiga águila», le dijo la tortuga. «Hola, amiga tortuga, ¿por qué estás tan triste?», contestó el águila. «Es que siempre he querido saber qué se siente volar como ustedes las aves lo hacen, pero lo he intentado de varias formas y no lo he logrado». Al escuchar el sueño de la tortuga, el águila sintió que debía ayudarla y le dijo: «Yo te podría ayudar para que tú puedas realizar tu sueño». La tortuga saltó en alegría y le dijo: «Muchas gracias, amiga águila». El águila tomó por el caparazón a la tortuga y se elevó tan alto como pudo, hasta que la tortuga pudo tocar las nubes y sentir el viento en su cuerpo, tal como sentían las aves al volar. Al finalizar el paseo por los aires, la tortuga siguió con su vida normal en la tierra, con la satisfacción de haber cumplido el sueño de sentirse como un ave, aunque sea por un instante. ¿Qué les pareció el cuento, niños? Es un cuento muy bonito, profe.
Bueno niños, ahora les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar según lo que hemos visto en la narración. Muy bien, profe, empecemos. ¿Quién era el personaje principal de nuestra historia? La tortuga. Muy bien, Pili. ¿Qué personaje les pareció el más interesante y por qué? El águila que ayudó a Sammy a la tortuga. Muy bien, Juli. ¿Hay otro personaje? La lechuza, que le decía a la tortuga que no intente volar. ¡Qué bien, Beto! Ahora, niños, algo muy importante, y es que en la narración siempre hay personajes. Ahora veamos cómo era la tortuga, miedosa, llorona o valiente. La tortuga era valiente porque quería volar sin importar lo que le cueste, hasta se metió en un cañón. Muy bien, Beto. Eso era la tortuga. Ahora, niños, recuerden que toda narración debe tener inicio, nudo y desenlace. ¿Alguien me puede ayudar con eso? El inicio, profe, tiene que ver con que la tortuga quería aprender a volar. El nudo se presenta cuando la tortuga por todos los medios intenta volar hasta que su amiga águila le ayuda. Y el final, profe, es cuando la tortuga ya cumplió su deseo de volar. Muy bien, niños, esas son las etapas correctas. Ahora, niños, recordemos que narrar es contar en forma ordenada una historia y que toda narración tiene un inicio, donde se muestran los personajes, un nudo, que presenta situaciones que les ocurren a los personajes, y un desenlace, que nos cuenta qué le pasó a ese personaje. Ahora los invito a que busquemos más elementos que suceden dentro de una narración para complementar lo aprendido. En internet aparece que una narración puede ser de hechos reales o de fantasía. En este caso es un cuento, por lo tanto no es una historia real, sino inventada para entretenernos. También dice que en una narración debe existir un tiempo y un lugar. Muy bien, ahora visitemos las actividades complementarias para aprender más sobre el tema. Bien, chicos, excelente. Lo que acabamos de ver en este video entonces fue un resumen de todo lo que hemos aprendido sobre los elementos de la narración, ya que prontamente vamos a ver también lo que es el cuento folclórico. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en los tipos de narradores, como les decía anteriormente, y recordar cuál es el propósito de cada uno de estos. Como pudieron ver en la historia anterior de la tortuga, no sé si se dieron cuenta, pero había un narrador que no tenía mayor conocimiento de la historia, que estaba narrando en tercera persona, que estaba narrando solamente lo que él veía. ¿Qué tipo de narrador creen ustedes que era? Era un narrador objetivo, ¿cierto? Era un narrador que estaba contando todo lo que él solo veía y oía de los personajes, que semejaba a la perspectiva de una cámara de cine, que no podía acceder a la interioridad de los personajes, solamente mencionaba lo que él veía y lo que él escuchaba, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a comentar qué es el narrador. Vamos a recordar entonces que al interior de la obra narrativa, el autor es el que presenta los hechos a través de una voz ficticia, y esta voz ficticia es conocida como un narrador. ¿Ya? Este narrador va a empezar a organizar el relato a partir de un punto de vista determinado. ¿Ya? De acuerdo con esto, el narrador se va a clasificar según dos criterios: el grado de conocimiento que él va a tener sobre los hechos y los personajes, y la participación que él va a tener dentro de la historia. Él puede ser participante activo dentro de la historia, como también solamente puede ser una persona que ve la historia desde afuera, ¿ya? Así como también puede saber todo sobre los personajes o solamente lo que él ve y oye, ¿ya? Y eso va a depender mucho en la clasificación que éste tenga. En el fondo, dice ahí, el narrador es quien inventa o recrea una historia, y el autor es el escritor que crea a este ser ficticio, ¿cierto? A este narrador. Entonces, para comenzar, el primer tipo de narrador que vamos a ver es el narrador protagonista. El narrador protagonista es aquel que, para poder actuar en los hechos, este narrador va a ser un personaje de la obra, va a ser parte de la obra, ¿cierto? Y va a relatar la historia desde adentro de esta misma obra, como un personaje más. Él va a ser un eje central de la narración, y a partir de esta persona nosotros vamos a ver a los otros personajes. O sea, esta es la personaje activa, este es el personaje principal, este va a ser el centro de la historia. La historia va a girar en torno a esta persona, el resto los van a acompañar nada más.
¿ya? Como es su historia, él va a ir hablando desde lo que él presiente, lo que él observa, lo que él escucha, lo que él siente, lo que le va ocurriendo dentro de la historia, ¿ya? Eh, entonces, aquí estamos hablando del narrador protagonista. En cambio, el narrador que participa en la historia, pero no es el personaje central, sino que solamente actúa como colaborador, es un personaje secundario, ¿ya? Pero en este caso, como estamos hablando del protagonista, este tiene un grado de participación dentro de la historia, ¿ya? El narrador protagonista, chiquillos, generalmente va a narrar en primera persona, o sea, va a hablar de yo o nosotros en plural, ¿cierto? Porque está hablando del mismo y de las cosas que le acontecen. Es un personaje que va a relatar su propia historia entonces y que no conoce la interioridad de los otros personajes, porque él está participando dentro de la historia, pero va a hablar solamente desde lo que a él le ocurre, lo que él vive dentro de esta. ¿Ya? No es un narrador omnisciente, no es un semidios, por lo tanto, les vuelvo a reiterar, él no conoce lo que está pasando en el interior del resto de los personajes, pero sí participa dentro de la historia. ¿Ya? Perfecto. Continuamos avanzando. Aquí hay un ejemplo entonces donde podemos cerciorarnos de lo que es el narrador protagonista. Dice, ejemplo, mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía. Cerrábanse en mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme ya me duermo, y media hora después despertaba la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. Esto es un extracto del texto En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿ya? Donde ustedes pueden darse cuenta que este narrador está primero cumpliendo los requisitos de hablar en primera persona, contando su propia historia, su propia experiencia, por lo tanto podemos estar hablando de un narrador protagonista. ¿Ya? Él habla en todo momento en primera persona, acostándome, ¿cierto? Ahí podemos encontrar algunas claves. Cerrábanse mis ojos, ¿cierto? Para decirme, ya me duermo, media hora después despertaba con la idea de que era hora de ir a buscar el sueño. O sea, él está hablando de su experiencia, cuáles eran las decisiones que él tomaba a partir de lo que le iba ocurriendo. ¿Ya? Dice entonces el narrador, en otros términos, es el sujeto que es creado por un autor, ¿cierto? Que nos va contando todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Un ser ficticio es la voz del texto, es a quien escoge el autor, ¿cierto? Y le cede la palabra para que éste vaya brindando la información sobre los personajes, sobre los hechos que se van desarrollando dentro de la historia. Por otro lado, chiquillos, tenemos al narrador testigo, ¿ya? En el caso del narrador testigo, el narrador testigo es aquel que conoce los hechos que presencia, pero no participa directamente en la acción. O sea, esta persona no participa como el narrador protagonista, narra en primera persona, sí, al igual que el protagonista, o sea, él va a hablar de él mismo dentro de la historia, pero sobre lo que él va mirando, cómo la situación que está dentro de la historia le afecta de manera directa o indirectamente, ¿ya? Este es un personaje que narra hechos que él ve o en los que ha participado de forma indirecta, como les decía anteriormente, ¿ya? Em, y no conoce la interioridad de los otros personajes, o sea, no sabe qué es lo que piensan, no saben cuáles son sus emociones, nada, de nada, ¿ya? Eso sería entonces respecto al narrador testigo. Nos vamos dando cuenta de la diferencia entre ambos tipos de narradores. Protagonista narra en primera persona. Este también, pero la diferencia es que el protagonista participa en la historia. Este no participa dentro de la historia. Sin embargo, sí le afecta de forma directa o indirecta a las cosas que van pasando dentro. ¿Ya? Ejemplo del narrador testigo. Dice, lo vi desde que se zambulló. Ojo con eso, lo vi. Está presenciando algo, ¿cierto? Está mirando algo. Y también está hablando en primera persona. Lo que él observa. Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo, después rebalsó la orilla y se puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado.
Esto es un extracto del texto El hombre de Juan Rulfo, ¿ya? Y acá nosotros podemos ver cómo este personaje presencia un acto, sin embargo, no participa dentro de este acto y narra esta situación en primera persona, o sea, todas las características que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Por otro lado, uno de los narradores que a mí más me gustan, en lo personal, no sé si ustedes pueden escoger su propio narrador, es el narrador omnisciente. ¿Por qué me gusta tanto? Porque yo digo que este narrador es un semidios, ¿ya? Este narrador es el que sabe absolutamente todo lo que pasa dentro de la obra, ¿cierto? Todo, la interioridad de los otros personajes, qué es lo que piensan, cuáles son sus sentimientos, sus emociones, qué sienten en el momento, en cada situación. Incluso sabe más cosas que los propios personajes, ¿ya? Em, Eso principalmente, chicos. Ofrece datos concretos, acciones de los personajes, hechos, y no trata de interpretar los pensamientos, sino que él simplemente los sabe. Él es como que entra como un fantasmita al interior del cuerpo de las otras personas y lee sus pensamientos, siente lo que están sintiendo, etcétera. ¿Ya? El narrador omnisciente narra en tercera persona, siempre va a hablar de personas que no es él mismo, ¿ya? No participa dentro de la historia y conoce a todo el mundo narrativo, pero sabe todo, todo, absolutamente todo sobre los personajes, ¿ya? Como les decía. Acá hay un ejemplo entonces del tipo de narrador omnisciente. Dice, en el trecho final cargaron la urna 4 hombres jóvenes como Sebastián, aunque no vigorosos como lo fuera él antes de caer. Eran 4 perfiles en ocre, aguzados como la cabeza del gavilán. Su juventud naufragaba en las miradas tardas, en los desfiladeros de los pómulos, en los pliegues de los que circundaban los ojos. Uno de ellos, primo hermano de Sebastián, había venido en burro desde Parapara. Los otros 3 eran de Ortiz y Carmen Rosa y los conocía desde niños. Casas Muertas, Miguel Otero. Por ejemplo, aquí hay datos que el narrador no tendría por qué saber, pero como es omnisciente lo sabe, que es por ejemplo que estas personas que habían asistido al funeral eran personas que él conocía desde pequeño, ¿cierto? También decía que eran vigorosos, ¿cierto? Hablaba de cómo eran las miradas y los puntos de vista de ellos, ¿ya? Muy bien. Y podría dar un montón de datos más el narrador omnisciente. Es un narrador que en realidad no tiene límites. Pasemos al siguiente narrador entonces, el narrador de conocimiento relativo u objetivo. En el caso del narrador de conocimiento relativo u objetivo, podemos decir que este es el que está como en una cámara de cine, ¿cierto? Como sale la imagen, y él va a mostrar solamente lo que él observa y lo que ve dentro de la historia, ¿ya? Él va a narrar en tercera persona, siempre va a hablar de los que participan dentro de la historia y habla de lo que oye y lo que ve de los personajes, ¿cierto? Y no puede acceder a la interioridad de los personajes, o sea, él no sabe absolutamente nada qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Es como que él fuera una cámara de cine, o sea, es una persona que va a estar ahí en todo momento para escuchar y para ver lo que todos están hablando, inclusive en la intimidad, ¿ya? O sea, si se están contando un secreto, él lo va a saber, ¿ya? Un ejemplo de esto sería el siguiente. Terminó de pasar las mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas. Al otro lado del paso a nivel, Paulina al verlo se puso a gritarles agitando la mano. Miguel, Alicia, ¿qué estamos aquí? Hola niños, contestan de la otra parte. ¿No habéis esperado mucho rato? Ya las barras del paso a nivel se levantaron lentamente. Los ciclistas entraron a la vía con las bicis cogidas del manillar. ¿Y qué bien presumimos del moto? Dijo Miguel, acercándose a Sebas y a su novia. Venían sudorosos. Las chicas traían pañuelos de colorines como Paulina, con los picos colgando. Ellos, camisas blancas, casi todos. Este es un texto de un fragmento de El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿ya? En donde nosotros podemos observar cómo se nos brindan todos los detalles pertenecientes a la obra, qué es lo que hablan, en qué tono lo dicen, o sea, absolutamente todo, pero visto desde afuera, ¿ya? Ese es el rol que cumple entonces un narrador objetivo. Acá podemos encontrar entonces el resumen de lo que habíamos dicho anteriormente. Es como un cuadro comparativo, lo pueden copiar en el cuaderno sin ningún problema. Es un resumen, ¿cierto?, de lo que vendrían siendo los 4 tipos de narradores, en qué tipo de persona habla cada uno, cuál es la perspectiva de cada uno, ¿cierto? Y cómo actúan dentro de la obra.
Vamos a hacer una pequeña actividad entonces, que yo les voy a dejar para la casa, donde ustedes van a leer estos siguientes fragmentos, ¿ya? Aquí tienen 1, 2, 3 y 4. Y estos fragmentos, por favor, los van a copiar en el cuaderno. Si se dan cuenta, es muy poquito. Así que van a hacer el mismo recuadro con 4 divisiones, van a copiar los fragmentos que están ahí y van a identificar en cada uno qué tipo de narrador es que se está hablando, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes entonces es leer, ¿ya? Y decirme si es el narrador, protagonista, testigo, omnisciente u objetivo. La única pista que les voy a dar es que hay uno de cada uno, ¿ya? O sea, hay 4 pistas para 4 tipos de narradores. A eso posteriormente le sacan una fotografía y me mandan esto a mi email. Ya chicos, Eh, eso básicamente, espero que estén muy bien. Cualquier consulta o duda me pueden escribir a mi email y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.